Seguimos en el contexto, mucha atención porque vamos a referirnos en este momento al pronóstico de los expertos para lo que resta de la semana. Desde el día de ayer hemos previsto de que ingresaría este frente frío y ha incrementado los nublados y lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, los mayores acumulados se presentarán en el área norte del país, principalmente la región de Petén, en el área del Caribe y hacia Franja Travesal del Norte, es donde tenemos los mayores acumulados y los nublados más densos. Se prevé que también se presenten y durante el resto de la semana, el fin de semana, nublados con lloviznas y lluvias intermitentes durante el periodo y posible actividad eléctrica en horas de la tarde. Se prevé de que los mayores acumulados se presenten solamente en el área norte, sin embargo no descartamos de que se presenten también algunas lloviznas al final de tarde o en horas de la noche en el área central y a lo largo de Boca Costa, donde todavía tenemos la influencia muy leve de Pilar, pero que esta ya se está alejando del país y esperamos de que no represente peligro directo e indirecto durante el resto de la semana. Por el frente frío todavía tendríamos nublados y lluvias durante el fin de semana, incluso a principios de la siguiente semana podríamos tener acumulados muy fuertes, especialmente en el área de Izabal y a lo largo de Franja Travesal del Norte. El sistema de alta presión, que es el aire frío que tiene detrás el frente, continúa favoreciendo a que los vientos sean bastante fuertes, principalmente en Altiplano Central y Valles de Oriente, donde podemos llegar a tener las velocidades más altas, cercanas a los 60, 70 kilómetros por hora, en los sectores montañosos o con cañones. Recomendamos a la población mantener las precauciones necesarias debido al viento acelerado, porque puede promover la caída de vallas publicitarias, de ramas de árboles, en algunos sectores, principalmente en oriente del país, y hacia el norte debido a las lluvias y a las temperaturas bajas debido a los nublados. Asimismo, en el área de occidente, en los lugares más altos del país, las temperaturas también pueden ser un poco bajas al amanecer. Sin embargo, no esperamos todavía temperaturas cercanas a los 0 grados como es normal en enero y febrero.